sé si usted sabe, nosotros no somos generación millennial, ¿no? Nosotros somos como generación M, por allá bien lejos. Muy bien. En nuestros tiempos, estos aparaticos que tenemos aquí todos nosotros hoy no existían. Entonces, cuando alguien te llamaba al teléfono, tú respondías, ¿aló? ¿Quién es? ¿A alguien le tocó responder así? ¿Quién habla? ¿Cierto? Cuando te llaman al teléfono fijo, pues muchas veces tu teléfono tiene un identificador ahí de llamadas y tú ves el número, pero es un número desconocido. Entonces tú llegas y preguntas, ¿sí? ¿Aló? ¿A quién necesita? ¿Sí? Entonces, porque uno ya no da el nombre, ¿no? Uno, por con todas estas cosas que pasan, ¿cierto? El tema de la seguridad en los hogares, tú ya no das el nombre, sino tú preguntas a quién necesitas. Y mientras tú estás preguntando a quién necesitas, estás tratando de discernir quién es el que habla. Muy bien, cuando nosotros éramos jóvenes, éramos pollos, éramos adolescentes, hermanos, no siempre tuvimos los 50, no, ¿verdad? Alguna vez fuimos jóvenes y cuando éramos así, sardinos, como muchos de los que están aquí, una de las cosas principales para cortejar a una niña era pedirle el teléfono. Entonces, oye, dame tu número. Entonces la niña te daba el número, ¿verdad? Y cuando la niña te daba el número y tú llamabas la primera vez, ¿verdad? Tú ponías tu voz interesante. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ponías así tu voz toda súper guau. Y entonces la niña allá al otro lado, ¿quién es? Pero ella sabía quién era. ¿Quién es? Y tú, no recuerdas, tú me diste el número hace poquito, ¿cómo estás? Y entonces ponías tú, y entonces pasaba la mamá tuya detrás, ¿verdad? Detrás tuyo, mi hijo, ¿por qué está hablando así? Cállese, mami. ¿Sí o no? En aquellos tiempos era tú, cuando estabas esperando aquella llamada de esa persona que te gustaba, corrías, así sonaba el teléfono, ring, y eso uno salía en plancha, en volador, así cual David Ospina, ¡fua! ¡Pum! Para coger el teléfono, es para mí. Uno decía, es para mí, ¿cierto? Y entonces tú respondías, las niñas respondían todas lindas, se arreglaban como si uno las estuviera viendo, ¿no? ¿Aló? Todas tiernitas, y uno, hola, ¿estás esperando mi llamada? Oh. ¿Verdad? Y así hacíamos todos. Hoy vamos a hablar de cómo es que podemos discernir la voz del Señor. Muy bien. Muchas veces usted ha tenido estos momentos en los que usted está confundido y ante una decisión usted no sabe exactamente qué es lo que debe hacer. Entonces hemos aprendido en este lugar y la Biblia nos enseña que nosotros consultamos al dador de la vida ante las decisiones importantes, ¿cierto? Deberíamos hacerlo en todas las decisiones, ¿verdad? Pero lo consultamos ante las decisiones importantes. Entonces, cuando tú te vas a cambiar de lugar, te vas a mudar, a trastear, tú le oras al Señor y le preguntas, Señor, ¿esto es tu voluntad? Y le dices, háblame. Si hay la posibilidad de un cambio de trabajo, ¿cuántos acá son empleados? ¿Verdad? Cuando llega una oportunidad de trabajo y es una oportunidad que, mira, te pagan el doble. Uno, los ojos le hacen, registra la caja, ¿sí o no? Te aparecen, los ojos ahí todos, ¡guau! Súper. Y después de la emoción, hay una vocecita que te dice ahí, quiero hablar contigo. Tú le preguntas al Señor, cuando te vas a casar, ¿verdad? Cuando tienes un pretendiente y te vas a casar, esa es una de las decisiones más importantes de tu vida. La segunda decisión más importante después del Señor Jesús es nuestro matrimonio. Entonces tú le hablas al Señor y le preguntas, Señor, esta persona yo soy la persona correcta para ella, esa persona es la persona correcta para mí, vamos a poder hacer equipo. Y entonces tú comienzas a ayunar. Conocemos personas con mi esposa que en este momento están en esa decisión de será la persona, no será la persona, y entonces comienzas a ayunar, comienzas a meterte, y lo que hace ese ayuno y ese tiempo de oración y de comunión es que afina tu oído para distinguir la voz del Señor en medio de las voces de todos los demás. Cuando usted va a tomar una decisión importante, normalmente lo que hace es pedir consejo, ¿verdad? Nosotros pedimos consejo a personas que tienen un poco más de experiencia que nosotros, personas que hayan pasado, que conozcan a esa persona. Cuando ustedes, chicas, conocen a un muchacho y ese muchacho
tiene la perspectiva, tiene el perfil para ser eso idóneo. Ustedes llegan y ¿a quién convocan primero? Pues a sus amigas, ¿sí o no? Entonces la primera cita de ese muchacho para ir a conocer a las amigas, él se arregla bien, se perfuma, se limpia las uñas, mira que los zapatos estén limpios, mejor dicho, de todo. Y cuando llega ese muchacho donde el grupo de las amigas, todas las amigas le hacen el escano, ¿verdad? Le miran todo. Y al final, después de que el muchacho se va, le escriben el WhatsApp y le dicen, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les cayó? Porque para uno es importante la opinión de las amigas y cuando lo llevas a donde los papás es más importante. ¿Usted recuerda aquella vez que por primera vez llevó a su ayuda idónea con sus papás? ¿Se acuerda la cara que tenía él? ¿Sí se acuerdan? Unas se ríen acá y dicen, ¿cierto? Porque nos interesa que esa persona le caiga bien, pero nos interesa también la opinión de esa persona. Cuando tú escuchas una voz mientras oras, ¿cómo es que puedes discernir quién es el que está hablando? ¿Cómo es que puedes discernir si es tu mente la que te está hablando, los impulsos de tu corazón lo que te está hablando, o si es la voz del Señor? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Y le has dicho, Señor, háblame claro, no te entiendo, no entiendo si lo que me quieres decir es esto o esto, ¿verdad? Mira que hay cosas que estorban tu comunión con el Señor. El Señor únicamente nos habla en esos momentos en que nuestra comunión con Él está fuerte. En el momento en que la comunión tuya con el Señor está fuerte, tu oído distingue perfectamente la voz del Señor. El día jueves teníamos nuestro grupo en casa y hablábamos un poquitito sobre esto. Y recordábamos esos momentos en que tú sales a recreo. ¿Cuántos acá salieron a recreo? Todos, ¿sí o no? Cuando tú sales a recreo ya está el segundero, todo el salón está mirando el segundero que llega a las 9 en punto, que es el recreo. ¡Tac, tac! Y cuando suena la campana, ¡buah!, sale todo el mundo y todo el mundo sale gritando. Y yo la verdad no entiendo por qué gritamos, hermano, ni que fuera un concierto, no sé. Pero todo el mundo sale, ¡sí! Como me liberé de la clase, ¿verdad? Y uno siempre en el recreo tú te reúnes con tu combo, te reunías con tus amigos y el patio eso estaba llenísimo y de pronto si tú tenías un apodo, ¿no? A mí me decían Tatán en el colegio, entonces uno de los apodos les decía, los otros no se los cuento, pero uno de los apodos, nunca supe por qué me llamaban Tatán, pero así me decían, ¿sí? Y entonces si alguien me decía Tatán, uno volteaba, pero ¿quién me está llamando? ¿Cierto? Y tú intentas, en la persona que te llama, intentas reconocer la voz de quien te llama. Si no puedes ver, intentas reconocer. Y cuando ya conoces muy bien a esa persona grita o te llama y tú de inmediato reconoces la voz. Dices, ¡ay! No, llegó Juancho. ¿Dónde está? Juancho, mi amor. Hola, Juancho. Muy bien. Pero hay cosas que estorban el que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Y aunque usted no lo crea, hay fuerzas espirituales que están confabuladas para que usted y yo no podamos escuchar la voz del Señor, sino que escuchemos nuestra propia voz, le demos validez a nuestra propia voz y le demos validez a nuestros deseos. Usted y yo debemos discernir quién es el que nos está hablando. Acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, por favor. Mire que la mayoría de los cristianos muchas veces nos mostramos escépticos cuando se trata de, comillas, obedecer la voz que nos está hablando, la voz que escuchamos y es por una buena razón. Sabes que Pablo, eso que vamos a hablar se lo escribió el apóstol Pablo a Timoteo, dijo que vendría un día en que la gente abandonaría la fe y huiría después de engañar a los espíritus y a las enseñanzas demoníacas. Dice ahí 1 Timoteo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe?
Con cuánto celo hemos cuidado en este lugar el tratar de predicar una doctrina correcta, ajustada a la palabra del Señor. Hemos sido muy, muy celosos en eso. Y en lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de que sea así, de que la palabra que sea predicada en este altar esté ajustada únicamente a la palabra del Señor. Pero dice que vendrán, apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Alguna vez ha logrado discernir este tipo de espíritus? Cuando usted lleva cierto recorrido en la palabra del Señor, rápidamente usted escucha una predicación y usted, su espíritu da testimonio, ¿verdad?, del Espíritu Santo, le avisa cuando algo no está correcto. Entonces, de esa manera, todos hemos visto enlace y todas estas cadenas que hablan del evangelio, de la prosperidad y todo esto. Y algo en usted comienza a ver todo eso y algo en usted le da como rasquiña. Uno dice, wow, no, esto, hay algo aquí que no es correcto. Debido a que estos falsos profetas realizan milagros y maravillas, que los hacen, muchas personas serán engañadas para que crean su versión, la versión de ellos de la verdad. Ahí en Apocalipsis 16, por favor, verso 14, acompáñenme un segundo. ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos tienen su Biblia acá? Muy bien, le pido que la abra, que no se me confía ya únicamente, ¿ok? Apocalipsis capítulo 16, verso 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra también que muchos rechazarán abiertamente a Cristo, otros se van a negar a que les sea predicada la buena doctrina, la sana doctrina, y se rodearán de un gran número de pastores y maestros que dicen lo que sus oídos quieren escuchar. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Se lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego lo leemos en la traducción del lenguaje actual. Dice: vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En la traducción del lenguaje actual está un poquito diferente. Dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Sabe algo? Leo esta escritura y no puedo evitar pensar que muchas veces nosotros hemos sido estas personas que vamos a un lugar y cuando no se predica lo que nosotros queremos, nos vamos a buscar un lugar en donde nos prediquen de lo que nosotros queremos oír. Le pongo el ejemplo nuevamente de todas estas congregaciones que predican de la prosperidad. A todo el mundo le gusta escuchar que va a ser próspero. A todo el mundo le gusta escuchar que va a tener dinero, que va a ser rico, que si pacta, que si lo uno, que si lo otro, que con Dios puedes negociar, que con Dios puedes hacer trueques. A todo el mundo le gusta oír eso, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vendrá el tiempo en que no aguantarán la sana doctrina, que no querrán escuchar la buena esperanza. Usted recuerda que en la predicación anterior hablábamos de por qué la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué cuando usted invita a la gente a la iglesia, la gente no quiere venir a ese lugar? Y es porque aquí en este lugar hay luz, la luz de la palabra del Señor. Usted, cada uno de ustedes son luz y la luz expone las tinieblas y a nadie le gusta ser expuesto. Recuerdo que la primera vez que alguien me invitó a una iglesia cristiana, que fue hace muchísimos años, yo nunca había entrado a una iglesia cristiana, tenía una percepción bastante equivocada de lo que era. Sin embargo, algo de lo que esta persona me dijo como que me llamó la atención y yo le dije a esa persona: sí, yo voy, yo te acompaño. Y entonces
ella me dijo, no, pero es que va a ir una persona que hace esto, que hace aquello. Y entonces cuando me dijo que va a ir esa persona, lo que a mí me dio fue temor de que saliera a la luz las cosas que yo estaba haciendo equivocadamente, ¿verdad? Cuando usted es niño y hace una pilatuna, y todos aquí hemos sido niños, y todos hemos hecho pilatunas, no solo yo, hermanos, ¿cierto? Todos hemos hecho pilatunas. De las cosas que usted más temor le da es que lo descubran, ¿cierto? Es que te descubran, que salga a la luz lo que estás haciendo. Pero la palabra dice que la luz expone las tinieblas y la palabra del Señor es luz. Por eso muchos no aguantan la sana doctrina y dicen, escúcheme, esa iglesia tan aburrida, es que ahí no pasa nada, es que ahí no ministran, ahí no se ve el poder de Dios, ahí no se caen, no, en fin. Es que eso no es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa preparar a cada uno de ustedes en lo que dice la palabra de Dios, estrictamente la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios sea transformando sus vidas, sus pensamientos, su manera de ser. Amén. Para que vivamos todo como el Señor desea que vivamos. En 2 de Timoteo 3 habla un poquito de quiénes son estas personas que no aguantan la sana doctrina. Estas personas que llegan a las congregaciones y llegan a criticarlo todo, porque las cosas no son de acuerdo a lo que ellos piensan o lo que ellos dicen. 2 de Timoteo 3, versos 1 al 5, lo dice de esta manera. Ahí hay un titulito, si usted tiene su Biblia de Reina Valera, que dice carácter de los hombres de los postreros días. Es decir, carácter de los hombres de los últimos días. Dice, también tú debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando yo estaba leyendo esta lista, hermano, me dio temor porque muchas veces nosotros hemos sido estos que describe este texto. Hemos sido amadores de nosotros mismos. Tenemos unos egos, una vanidad. Nos deleitamos en que nos adulen. Nos deleitamos en la vanagloria. Hemos sido soberbios, hemos sido desobedientes, hemos sido ingratos, sin afecto natural. ¿Usted piensa que están hablando aquí de los impíos? Si usted mira todas las congregaciones, no solo esta, se va a dar cuenta que muchas veces nosotros, usted y yo, hemos sido de esta manera. Y no es este el carácter que agrada al Señor Jesús. Acompáñeme a Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Sabemos nosotros que dentro de nuestros corazones, dentro del corazón de todos nosotros hay deseos pecaminosos. Y tú sabes que esos deseos pecaminosos son un ruido en la comunicación que te impide escuchar la voz del Señor con claridad. Santiago 1, versos 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos vienen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Alguna vez usted se ha parado ahí frente al espejo y le ha dicho al Señor: Padre, examina lo que yo estoy deseando?
examina lo que yo estoy deseando. En muchas universidades y colegios y aún en empresas, muchas veces cuando tú entras te hacen hacer un cartel con recortes de revista en el que tú coloques ahí tu proyecto de vida. Y entonces en tu proyecto de vida es muy curioso ver cómo muchas personas colocan una supermansión, carros deportivos, ropa, ¿no? Los jóvenes llegan y colocan cámaras, viajes, en fin, porque piensan que eso es la felicidad. Pero eso de lo único que habla es de que nosotros tenemos un corazón lleno de ambición y de avaricia. ¿Has pensado qué tal que yo sé que todos nosotros acá deseamos un hogar lindo, deseamos un lugar bonito donde podamos vivir, pero has pensado que tal vez el Señor te tenga un lugar bonito, pero que sea completamente diferente a tus expectativas? Completamente distinto. Tal vez tú piensas que necesitas un apartamento de 3 alcobas, 120 metros cuadrados, sala comedor independiente, estudio, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Que a muchas personas les agradan, pero Dios piensa diferente y dice: lo que necesitas ahora es un aparta estudio que tenga una alcoba y la sala comedor para recibir visitas, y para de contar. Nuestras expectativas son completamente diferentes de lo que Dios sabe que en verdad nosotros necesitamos. Hay algo que hace Satanás, en lo que Satanás es muy hábil, y es convencer a muchos cristianos de que la verdad contenida en la palabra no es una verdad absoluta, sino que es una verdad que está sujeta a la interpretación de cada persona. Entonces, como la interpreta cada persona, está bien. Y eso es incorrecto. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es la única verdad absoluta sobre la tierra. La única. No hay otra. De tal manera que es imposible a veces resistir todos los ataques que vienen contra nuestra mente. Le voy a dar algunas cifras para poder contextualizar lo que le quiero hablar. Todos acá, ¿cuántos ven televisión? ¿Cuántas horas diría usted que ve televisión al día? ¿Los adultos? Tal vez cuando llegan en la noche, ¿cierto? Cuando llegas por la noche tú escuchas las noticias, de pronto te ves, algunas personas ven una que otra novela, otras personas ven series, documentales, en fin, pero nosotros en general dedicamos un buen tiempo de la semana a ver televisión. El fin de semana, cuando usted sale de acá, hoy domingo, usted va, come rico, está con su familia, los consiente y todo, y cuando llega a su casa, ¿qué hace? Se acuesta en su camita plácidamente, ¿cierto? Y dice: mi amor, arrunchis, y uno se arruncha con su esposa, prende el televisor, y ese es un super plan, ¿ok? Mire lo que encontré. Mientras el 75% de las personas dicen que están preocupados por la moralidad y por lo que viene a su mente, por lo que entra a sus pensamientos, esas mismas personas dejan que sus hijos vean aproximadamente 3 horas de televisión al día. Aproximadamente, estoy hablando acá de un promedio. Ese fue un estudio que se hizo en Estados Unidos a mediados de 2016. 3 horas de televisión al día. Y mire esto, durante esas 3 horas aproximadamente vemos 20 actos de violencia por hora. 20 actos de violencia por hora. Para cuando ese niño, el niño que está viendo televisión, cumpla 18 años de edad, habrá visto aproximadamente 16,000 asesinatos simulados y 200,000 actos de violencia. Y todo eso entró a su pensamiento. El 75% de los programas de televisión tiene contenido sexual. Las novelas, 90%. Las películas, 87%. Las comedias, 73%. Los dramas, 71%. Los programas de entrevistas, 65%. Las revistas de noticias, 53%. Ver estas muchas imágenes de violencia y sexo tiene un impacto muy grande que usted y yo nunca dimensionamos, porque nos entra suavecito, nos entra con algo que nos gusta.
Basado en eso que yo le estoy diciendo, hicieron un estudio con niños cristianos entre 13 y 14 años. Y mire lo que encontraron. Debido a la gran exposición a la televisión con orientación sexual, entonces aumentó en ellos la aceptación de las relaciones sexuales no matrimoniales. O sea, entre los niños de 13 y 14 años es completamente normal la fornicación. Completamente normal. Y sigue diciendo, solo 1 de cada 30 personas seculares y solo 1 de cada 5 personas cristianas esperan hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Ver la televisión no solo aumenta la probabilidad de tener relaciones sexuales prematrimoniales, sino que los estudios también reflejaron que la violencia, la exposición a la violencia televisiva en la primera infancia aumenta el comportamiento agresivo tanto en hombres como en mujeres. ¿Conoce usted a alguien agresivo? En su comunicación, en todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo puede una persona, basado en esto que yo le estoy diciendo, cómo puede tener un pensamiento noble, correcto, puro, encantador, admirable, cuando su mente está llena de todas esas imágenes malvadas? Acompáñame a Filipenses capítulo 4. El verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero ya vimos en qué es lo que estamos pensando. Ya vimos en qué ocupamos el tiempo. Escúcheme, para entretenernos. ¿Cómo es que nosotros podemos tener pensamientos correctos, puros, honestos, verdaderos, si vemos todo lo contrario? Deténgase un segundo a pensar cuál es su canal favorito de televisión, solo por una de las influencias. Ya vamos a ver las otras. Usted dirá, pero ¿para qué el pastor está hablando de esto? Porque es que lo que tú piensas influye en lo que vas a escuchar. Muy bien. Si usted nada en un mar de imágenes del reino de Satanás, uno no puede evitar preguntarse si es posible discernir la voz que te está hablando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible? Tin, tun, tin, tun, tin, pastor, no me mira a mí. Claro que es posible. Vamos a ver 3 maneras a través de las cuales es posible discernir la voz del Señor. La primera de ellas es que las indicaciones que provienen de Dios, las instrucciones que provienen de Dios, siempre son congruentes con la palabra de Dios. Es decir, Dios no te va a hablar nada diferente ni contrario a su palabra. Acompáñeme ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice la escritura: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sin embargo, dice aquí este primer ítem, que las instrucciones de Dios son congruentes con la palabra del Señor. Pero ¿cómo sabes tú cuando algo es congruente con la palabra del Señor? Si nunca estás leyendo la instrucción que Dios te dejó, si nunca estás leyendo la palabra, si no la estudias, si no te preocupas por memorizarla, no te preocupa nada, porque como todo está aquí en el celular, como todo lo tenemos a la mano, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra actitud se ha vuelto completamente perezosa.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, si una voz te pide que trabajes todo el tiempo para hacerte rico, esa voz posiblemente sea la voz de Satanás. Porque lo que dice la palabra de Dios es que debemos correr la carrera para ganar coronas de justicia. Y lo dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No las cosas que hay hoy y se van mañana. Acompáñeme a Mateo 6, verso 19. Esto es algo que, este texto usted lo ha escuchado muchísimas veces, porque muchísimas veces hemos predicado sobre él en este lugar. Mateo 6, verso 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Entonces, si esa voz le habla a usted, le dice que tiene que trabajar, ¿verdad? Una cosa es trabajar para sustentar a los suyos, pero otra cosa es trabajar para acumular obsesivamente. Esa voz que le está diciendo acumule obsesivamente, hágase rico, esas personas normalmente piensan que su seguridad está en cuántos ceros tiene su cuenta bancaria. Y Dios dice: no te equivoques, no te hagas tesoros aquí. Cada vez que escuche esa voz que dice: no, tengo que trabajar más para ganar más, y usted ve personas llenas de tiempo, enfermas, con su salud completamente acabada y que no lograron los resultados que querían. ¿Fue Dios el que les habló? Claro que no. Muy bien. Si la voz te dice que dejes a tu cónyuge y te unas a otra, entonces esa es la voz de Satanás. Porque la palabra de Dios dice que te quedes y te regocijes con la esposa de tu juventud. Acompáñeme ahí a Proverbios 5, versos 18 y 20. Proverbios 5, versos 18 al 20. Voy a leer solo al 19. Dice la palabra: bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Pero es que usted no conoce a mi esposa, pastor. Es que mi esposa es cansona, es una sola cantaleta. Es que yo soy un santo por aguantármela. ¿Qué voz está escuchando ese hombre? Los impulsos de su corazón, los impulsos de un corazón engañoso, y la voz de Satanás diciendo que destruya el diseño original para el que Dios lo creó, el matrimonio. Si una voz le dice que busque venganza contra alguien que lo lastimó, entonces esa voz es de Satanás, porque Dios te dice que ames a tus enemigos. Acompáñame ahí un momento a Mateo 5, versos 44 y 45. Dice la palabra: pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia sobre el bien, la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Mira que la palabra no está diciendo trata bien a tus enemigos, dice ama a tus enemigos. Pastor, pero es que me cuesta, si usted supiera cómo me han hecho la vida cuadritos. Pero la palabra dice que lo ames. Y dice que si lo amas te vas a parecer a tu Padre
a Dios. Vas a actuar como Dios que está en los cielos. Dice que cuando oras por quien te maltrata, vas a tener bendición. Vas a demostrar que estás actuando como tu Padre. El problema es que nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, pero actuamos como actúan los del mundo. ¿Alguna vez usted se ha detenido en medio de su lugar de trabajo, personas que lo conocen y que llevan tiempo con usted, a preguntarle: quiero que me des una opinión sincera sobre mí? ¿Alguna vez ha hecho eso? Hermano, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque nos da temor lo que nos puedan decir. Nos da temor que nos digan: uy, usted es una persona re malgeniada, no se le puede decir nada porque toca hablarle como a los tigres, con una silla por delante, porque no, ¿verdad? Porque tiene un genio. Verdaderamente nosotros, nuestro trato diario, mire que no estoy hablando de nada, wow, salido de nuestro trato diario, sí habla de que somos hijos de nuestro Padre, actuamos como los hijos del Padre que tenemos, o actuamos ahí como los hijos del otro lado, del padre de mentira, iracundos, irascibles. Muy bien. Entonces, basado en estos ejemplos que yo le acabo de dar, cualquier voz que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios tiene que ser rechazada de inmediato, borrada, delete de ahí de su mente. No mandada a la papelera de reciclaje. Usted sabe que en la papelera de reciclaje uno puede abrir y ahí están los archivos, ¿sí o no? Tienes que borrarla de una para que eso no te quede dando vueltas en la mente. La segunda prueba, entonces vimos cuál es la primera prueba: saber si esa voz es congruente con lo que dice la palabra de Dios, está pegada a la palabra de Dios. La segunda prueba es, para discernir la voz de Dios, es mirar si el que está hablando en nuestras oraciones es consistente con nuestros dones espirituales, con los dones espirituales que están consignados en la palabra. Me voy a explicar. En el momento en que una persona se salva, las escrituras dicen que usted y yo nos convertimos en una nueva creación, ¿sí o no? Si quiere, acompáñeme ahí a 2 Corintios 5:17. Ese verso lo conocemos todos, hermano. ¿Alguien no lo conoce? Ya te digo que dice 2 Corintios 5:17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, basado en esto, eres nacido no de carne, sino de Dios mismo. Una vez que naces de nuevo y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, el Espíritu Santo te equipa con dones espirituales para permitir que cumplas el propósito para el que el Señor te ha llamado. Para eso son los dones espirituales que el Señor nos da. Muy bien. En 1 Corintios 12:7, no lo abra, se lo voy a leer. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para bien de todos. Y esta sí, acompáñeme. Romanos 12, versos 6 al 8. Dice la palabra: tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. La voz de Dios en oración normalmente es consistente con los dones que nos dio. De esta manera, le pongo este ejemplo. Si una voz en oración te habla y te dice que renuncies a tu trabajo y te conviertas en pastor, entonces muchos dirán: amén, hermano, sí. Pero resulta que a ti te faltan los dones pastorales, entonces es muy probable que no sea Dios el que te habló. ¿Correcto?
Si una voz, por ejemplo, te pide que vayas a un país extranjero para ser misionero, pero tú no tienes los dones espirituales para evangelizar ni para enseñar, probablemente no sea la voz del Señor la que te habló. Y sabes, sí es verdad que Dios te puede equipar. Es verdad, te puedes capacitar, puedes aprender. Pero el aprendizaje es completamente diferente a los dones que Dios te dio. Porque los dones te permiten usar todo ese conocimiento para glorificar el nombre de Dios y cumplir con el llamado que Cristo te ha hecho. Muy bien. Y la última prueba de fuego para discernir si es Dios el que te está hablando. Yo no sabía cómo llamar a esto, hermano, así que lo llamé la servidumbre. Eso significa a quién sirves. Entonces le voy a poner varios ejemplos para hacerme entender. Por ejemplo, las voces que se promueven a sí mismas, las voces que se sirven a sí mismas, normalmente no provienen de Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la palabra dice que el Hijo requiere que sus discípulos se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y lo sigan. Eso está en Mateo 16, verso 24. Si quiere, miremoslo un segundo, por favor. Mateo 16, verso 24. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate, toma la cruz y sigue al dador de la vida. Entonces, si una voz te pide que busques posiciones de poder y autoridad sobre todos los demás que están ahí dentro de la iglesia, lo más probable es que sea Satanás hablándote. Porque las escrituras dicen que el que quiere ser el primero en el reino de Dios debe ser el último y debe ser un servidor de todos. No me corresponde a mí evaluarnos a nadie a la luz de esa escritura, pero muchas veces hemos sido nosotros estos. Acompáñame allá a Marcos 9, verso 35, por favor. Marcos capítulo 9, verso 35. Dice ahí en la versión de Reina Valera: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el último y será el servidor de todos. Alguna vez yo le colocaba el ejemplo, algunas veces hemos hecho eventos aquí en nuestra congregación, hemos celebrado cumpleaños, en fin, han pasado cosas muy bonitas acá. Y entonces después de que servimos, acaba la predicación y todo, y llega el momento de la cena, todos van derechito, pero usted viera, hermano, van todos traca, corriendo rápido porque ninguno se quiere quedar de último. Pero la palabra dice: quédate de último y sirve a tus hermanos. Estoy poniéndole solo un ejemplo. Recuerdo alguna vez que y celebramos un cumpleaños aquí, o alguna celebración tuvimos, tal vez de aniversario, y recuerdo que trajimos una comida y vino mucha más gente de la que nosotros teníamos presupuestada. Entonces la comida no alcanzó y mandamos a comprar unas cosas por fuera, y algunas de las personas que, mire que los que se pusieron bravos no eran las personas nuevas, los que se pusieron bravos eran los líderes porque no les alcanzó para la comida a ellos. Y le pregunto: ¿son ustedes realmente los importantes en este lugar? Pero así somos. Dice: sé el último de todos y sé el servidor de todos. Si una voz, esa voz en la oración, te dice que quieres comprar un auto o una casa costosa, lo más probable es que te esté hablando Satanás.
si tus finanzas se ven significativamente reducidas, si tus finanzas se van a ver afectadas por esa compra y se te va a ir la paz pensando en si puedes pagar o si no puedes pagar eso, esa voz que te habló no fue la voz del Señor. Si tus finanzas se vieron afectadas con esas compras, solo por hablar de dos cositas, ¿verdad? Se vieron afectadas con esas compras y dejaste de tener dinero para poder bendecir a tus hermanos. Posiblemente la voz que te habló no fue la del Señor. Amén. Ahora usted puede pensar, no, pero si entonces Dios no concede deseos personales. Claro que sí. El Señor concede deseos personales. Lo hace mientras, o sea, solo sí y solo sí nuestro enfoque es para amarlo y servirlo a Él y servir a nuestros hermanos. Esas son las peticiones que Dios escucha. Que nuestro enfoque principal sea amarlo y servirlo a Él y a todos los demás. Pero nosotros lo que queremos es que nos sirvan todos. Entonces voy a hacer un pequeño repaso hasta aquí. ¿Cuál fue la primera prueba para discernir la voz del Señor? ¿Recuerdan? ¿Los escucho? Que esa voz esté sujeta a la Escritura. Muy bien. La segunda prueba para discernir la voz del Señor es que esa voz esté de acuerdo a los dones espirituales consignados en la palabra con el que el Señor nos ha equipado. Y la tercera prueba, yo le llamé la prueba de la servidumbre. Es decir, si esa voz que usted le está hablando para que sirva a los demás o para que se sirva a sus propios intereses. Amén. Muy bien. Todas estas pruebas, usted dirá, pero ¿cómo aplico todo esto? Pues hermano, en oración y en ayuno. Hace poquito tiempo le pregunté a algunos de los chicos hace cuánto tiempo no tenían un ayuno real y verdadero en la presencia del Señor, y me sorprendí con las respuestas. ¿Sí? Porque habían pasado años sin que tuvieran un ayuno. ¿Cuándo fue tu último ayuno? No, fue como cuando íbamos al encuentro, y eso fue hace 2 años. No, ese fue mi último. Y eso los muchachos que tienen más o menos cierta disciplina. Ahora ustedes, adultos que están aquí, ¿hace cuánto tiempo no se meten en oración y ayuno con el Señor? Porque sabe, esa es la única manera de que su oído se destape para poder escuchar la voz cierta de su Señor. No hay otra manera. Porque en la oración y ayuno, ¿tú qué lees? Lees la palabra del Señor. Lees la voluntad del Señor, lees el carácter del Señor y conoces el corazón del Señor. Esa es la única manera de discernir. El apóstol Santiago nos dice que cuando carecemos de sabiduría, debemos pedirle a Dios, quien la da generosamente a todos. Eso está en Santiago 1, verso 5, si lo quiere mirar. Si quiere, miremoslo ahí un segundo, David. Santiago 1, verso 5. Dice en la Reina Valera, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay algo muy particular que está en los versos siguientes. Dice ahí el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Se lo voy a leer un segundo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si necesitas sabiduría, verso 5, pídesela a nuestro generoso Dios y Él te la dará. No te reprenderá, no te regañará por pedirla. Pero cuando la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no dudes. ¿No le ha pasado que en estas situaciones extremas que muchas veces aquejan nuestra vida, le pedimos esa sabiduría al Señor, y nos quedamos dudando como,
¿Será que sí? ¿Será que Dios sí me, será que esto que estoy haciendo sí es sabio? Tienes que confiar en que cuando le pides a Dios sabiduría, Dios te la va a dar. Tienes que confiar, tienes que tener fe. Porque dice acá la palabra, no la pidas dudando, porque si la pides dudando, ¿qué pasa? Pues la sabiduría no va a llegar. Le hago una pregunta, ¿usted cree que el Señor sabe quiénes confiamos en Él? El Señor sabe. El Señor sabe. Y si a alguno de nosotros nos hace falta confianza en el Señor, hermano, es tiempo de que usted se meta en la presencia con su Dios y recuerde todas las señales, maravillas y prodigios que Dios ha hecho a lo largo de su historia, a lo largo de la historia de su vida. Cada vez que lo perdonó, cada vez que tuvo misericordia, cada vez que lo sanó, cada vez que proveyó de manera sobrenatural, cada vez que guardó y cuidó a los suyos sin importar en dónde estuvieran. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Vivimos en oración para mantener una comunión constante con Dios Padre y Dios Hijo a través del Espíritu Santo. Y cuando usted mantiene esa comunión constante con Dios Padre y Dios Hijo a través del Espíritu Santo, cada vez que el Señor le hable, usted va a saber que fue Dios el que le habló. Amén. Le pido que cierre sus ojos, por favor. Amado Señor, quiero darte gracias en esta mañana por permitirme traer este mensaje, Dios. Señor, tú conoces que en muchas situaciones de la vida, Dios, reina la confusión, Señor. Nos cuesta trabajo discernir a las personas, el corazón que hay en ellas, las intenciones que hay en ellas, Dios, y acudimos a ti, Señor, al dador de la vida, Dios, para preguntarte, Señor, háblanos, muéstrame, dime, dame sabiduría, Señor, en este asunto en particular, Señor. Padre, yo oro, Dios, porque todos los que estamos aquí presentes, Dios, aprendamos a buscarte en medio de la palabra, Dios. Porque si no conocemos la palabra, que es el primero de los puntos que vimos hoy, Señor, nunca vamos a poder discernir cuándo es que tú nos estás hablando, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos hagas conscientes de los dones reales con los que tú nos diste, Dios. Y tu voz, Señor, esté apegada a esos dones, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te pido, Dios, que nunca jamás, Señor, nuestras intenciones nos sirvan a nosotros mismos, Dios. Oro porque acalles toda voz, Señor, que naturalmente beneficia nuestros intereses, Señor. Toda voz que dice que no sirvas, toda voz que busque lo suyo primeramente antes que buscar lo tuyo, Dios. Déjanos saber y déjanos entender, Señor, que tu Santo Espíritu nos puede hablar y nos quiere hablar en este tiempo, Dios. Acalla los impulsos engañosos de nuestro corazón, acalla los impulsos engañosos de nuestro pensamiento, Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rendimos a ti, Dios, la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Tu palabra dice, Dios, que tenemos una conexión contigo a través del Espíritu Santo. ¿Hiciste alguna vez una analogía con respecto a la vid que se mantiene a través del Espíritu que mora dentro de nosotros? Pero también se mantiene a través de la obediencia y a través de la oración, Señor. Y tú nos conoces. Sabes hace cuánto nos has hablado. Sabes cuánto nos hemos demorado en obedecer. Y aún así muchas veces te decimos, háblame, Señor. Haznos obedientes a tu palabra, Señor. Haznos obedientes a tu dirección, Espíritu Santo. Déjanos saber, Señor, con certeza, Dios, cuando tu dirección viene completamente de ti, Señor. Rindo el honor y la gloria a ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.